Mira esta fotografía. Tómate un segundo. Observa los rostros, la luz que entra desde la ventana del salón, las manos apretando diplomas enrollados. Parecen felices. Parecen jóvenes con todo por delante. Una graduación cualquiera, en un pueblo cualquiera, a principios del siglo XX. Pero hay algo en sus ojos. Algo que no puedes ver si miras rápido. Algo que solo se revela cuando conoces lo que pasó después. Porque esta no es una fotografía de celebración. Es un retrato del último día en que fueron inocentes. ¿De dónde estás hablando? Quiero saber. Deja tu comentario y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. La imagen fue tomada un sábado de junio de 1912, en el pueblo de San Julián del Monte, un lugar perdido entre montañas en el norte de México, donde las casas se aferraban a la tierra con terquedad y las calles olían a leña quemada y a pan recién horneado. El fotógrafo era don Salomé Uribe, un hombre de bigote grueso y manos temblorosas que cobraba 2 pesos por retrato y hacía esperar a la gente bajo el sol mientras preparaba sus placas de vidrio. Ese día había montado su equipo en el aula principal de la escuela del pueblo, una construcción de adobe con techo de tejas rojas y paredes pintadas de calorías. La luz entraba oblicua, bañando todo de un amarillo pálido que hacía que los rostros parecieran más frágiles. Los 12 estudiantes que aparecen en la fotografía llevaban sus mejores ropas. Las muchachas vestían blusas blancas almidonadas y faldas oscuras que les llegaban hasta los tobillos. Los muchachos usaban camisas de algodón con botones de hueso y pantalones de lana áspera que les picaban la piel. Todos sostenían sus certificados de finalización de estudios primarios, enrollados como pergaminos, atados con cintas de colores que sus madres habían conseguido en el mercado del sábado anterior. Habían ensayado la pose. Sabían que debían quedarse quietos, respirar hondo, no parpadear. Porque una fotografía era algo serio. Era para siempre. Entre ellos estaba Luz María Galván, una muchacha de 16 años con trenzas gruesas que le caían sobre los hombros y ojos negros que miraban directo a la cámara como si desafiaran al mundo. Luz María era la hija de doña Trinidad Galván, una partera conocida en todo el valle, y de don Celso, un carpintero que había muerto 3 años atrás al caer de un andamio mientras reparaba el campanario de la iglesia. Desde entonces, Luz María había tenido que ayudar a su madre en todo. Cargaba agua desde el pozo antes del amanecer. Lavaba ropa en el río los lunes y jueves. Preparaba tortillas y frijoles para los enfermos que llegaban a casa a medianoche buscando los remedios de doña Trinidad. Pero había seguido yendo a la escuela. Caminaba 2 kilómetros todas las mañanas con sus libros envueltos en un rebozo gastado, y se sentaba a la primera fila del salón porque quería escuchar cada palabra del maestro Evaristo Luna, un hombre delgado y serio que hablaba de geografía como si estuviera contando historias de lugares mágicos. Luz María soñaba con ser maestra. Soñaba con tener su propia aula, su propio pizarrón, sus propios alumnos que la miraran con la misma atención con la que ella miraba al maestro Luna. Y ese día de la fotografía, sosteniendo su diploma, sintió que el sueño estaba cerca, tan cerca que podía tocarlo. A su lado estaba Jacinto Arias, el hijo del herrero del pueblo, un muchacho de cabello negro y manos ásperas que ya sabían manejar el martillo y el yunque como si fueran extensiones de su cuerpo. Jacinto tenía 17 años y una sonrisa torcida que hacía que las muchachas del pueblo lo miraran de reojo cuando pasaba por la plaza. Pero él solo tenía ojos para Luz María. La había visto crecer, la había visto estudiar bajo los árboles del patio de la escuela, la había visto llorar el día que enterraron a su padre. Y desde entonces había guardado un secreto que nadie conocía. Un secreto que ardía en su pecho cada vez que ella pasaba frente a la herrería y le sonreía sin saber lo que provocaba. Ese día, parado junto a ella para la fotografía, Jacinto había apretado su diploma con tanta fuerza que dejó marcas de sus dedos en el papel. Porque sabía que después de ese día todo cambiaría. La escuela había terminado. Y los caminos de cada uno comenzarían a separarse. También estaba Rosalía Mendoza, una niña de 14 años con mejillas redondas y una mirada tímida que siempre parecía estar pidiendo permiso para existir. Rosalía era la menor de 7 hermanos, hija de un comerciante de telas que había quebrado 2 años atrás y que desde entonces bebía mezcal todas las noches hasta caer dormido en la hamaca del patio. Su madre, doña Petra, trabajaba como costurera para las familias ricas del pueblo, y Rosalía la ayudaba bordando pañuelos y servilletas que luego vendían en la plaza. Rosalía no quería seguir cosiendo toda su vida. Quería algo más. No sabía qué, pero sabía que tenía que ser más.
Por eso había insistido en terminar la primaria, aunque su padre decía que era un desperdicio de tiempo. Por eso estaba ahí, en esa fotografía, con su diploma en las manos y una esperanza pequeña pero tenaz brillando en algún rincón de su alma. Junto a ella, serio como siempre, estaba Esteban Rojas, el hijo del boticario, un muchacho alto y delgado con anteojos redondos que le daban aspecto de búho. Esteban leía todo lo que caía en sus manos. Leía los periódicos viejos que llegaban al pueblo con 3 semanas de retraso. Leía los libros de medicina de su padre. Leía novelas francesas que conseguía de contrabando con el conductor del tren que pasaba los martes. Y soñaba con irse a la ciudad, con estudiar en la universidad, con convertirse en médico y regresar algún día a curar a su gente. Ese día de la fotografía, Esteban llevaba el diploma como si fuera un salvoconducto, como si fuera la prueba de que podía escapar. Y estaban los demás. Gregorio, el hijo del panadero, que olía siempre a harina y a canela. Soledad, la muchacha de voz dulce que cantaba en el coro de la iglesia. Vicente, que sabía domar caballos con solo mirarlos. Amparo, que escribía poemas en los márgenes de sus cuadernos. Todos ahí, todos quietos, todos mirando al futuro como si fuera un camino despejado y soleado. Todos creyendo que la vida era justa, que el esfuerzo tenía recompensa, que los sueños se cumplían si uno trabajaba lo suficiente. Don Salomé disparó la placa. Hubo un destello de luz de magnesio, un olor a pólvora quemada, y luego el silencio denso que sigue a las fotografías. Los estudiantes se relajaron. Algunos rieron, otros suspiraron. El maestro Luna les dio un pequeño discurso sobre el futuro y la responsabilidad, y luego los dejó ir. Salieron del aula como pájaros liberados de una jaula. Se abrazaron, se felicitaron. Algunos corrieron a sus casas a enseñar los diplomas a sus familias. Otros se quedaron en la plaza, hablando de lo que harían ahora que la escuela había terminado. Luz María caminó despacio hacia su casa, sintiendo el peso del diploma en sus manos como si fuera un tesoro. Jacinto la siguió a distancia, sin atreverse a alcanzarla. Rosalía se fue sola, con la mirada baja, pensando en cómo convencer a su padre de que la dejara seguir estudiando. Esteban se encerró en su cuarto esa noche y escribió una carta a la Universidad Nacional, solicitando información sobre becas para estudiantes de provincias. Ninguno de ellos sabía que 3 semanas después el mundo se derrumbaría, porque el martes 9 de julio de 1912 llegó la noticia. Primero fue un rumor, luego una confirmación, y después el horror que se extendió por el pueblo como una mancha de aceite. En la ciudad de Torreón, a 180 kilómetros de distancia, había estallado una epidemia de fiebre tifoidea. Los primeros casos habían aparecido en los barrios pobres, en las vecindades donde el agua se compartía en pozos comunales y las letrinas desbordaban en época de lluvias. Pero la enfermedad no respetaba fronteras. No distinguía entre ricos y pobres. Se movía rápido. Se llevaba a los niños primero, luego a los ancianos, luego a cualquiera que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino. Las autoridades sanitarias de la ciudad habían pedido ayuda. Necesitaban enfermeros. Necesitaban personal capacitado. Y el gobierno estatal había decidido reclutar a maestros rurales y estudiantes recién graduados para enviarlos a los hospitales improvisados que se estaban montando en escuelas y edificios públicos. El maestro Luna recibió la orden un miércoles por la tarde. Tenía que presentarse en Torreón antes del sábado. Y tenía que llevar consigo a todos los estudiantes que hubieran terminado la primaria ese año. La noticia cayó sobre el pueblo como una piedra en un estanque. Las madres lloraron. Los padres protestaron. Algunos dijeron que no dejarían ir a sus hijos, que era una locura, que era una sentencia de muerte. Pero las autoridades fueron claras. Era una orden, no una solicitud. Quien se negara enfrentaría multas, cárcel, pérdida de tierras. Y en un pueblo como San Julián del Monte, donde todos dependían del favor del gobierno para conservar sus parcelas y sus permisos de comercio, nadie se atrevió a desafiar la orden. Doña Trinidad Galván abrazó a Luz María durante toda la noche del jueves. Le dijo que no fuera, que huyeran juntas a las montañas, que se escondieran hasta que pasara la epidemia. Pero Luz María negó con la cabeza. No podía huir. No podía dejar que su familia perdiera todo por su culpa. Y además, había algo en ella que se negaba a rendirse. Algo que le decía que si iba, si ayudaba, si ponía en práctica todo lo que había aprendido, tal vez podría marcar una diferencia. Tal vez podría salvar vidas. Tal vez eso era para lo que había estudiado.
Jacinto fue a verla la noche del viernes. Se quedó parado frente a su casa, sin atreverse a tocar la puerta, hasta que ella salió al escuchar sus pasos en la tierra. Se miraron en silencio bajo la luz de la luna. Y entonces Jacinto dijo lo que nunca se había atrevido a decir. Le dijo que la amaba, que la había amado desde que tenían 12 años, que había guardado ese sentimiento como un secreto demasiado grande para caber en palabras. Luz María sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era sorpresa, era reconocimiento, como si siempre lo hubiera sabido pero no hubiera querido verlo. Le tomó la mano y le dijo que cuando regresara, hablarían, que cuando todo esto terminara, construirían algo juntos. Una vida, un futuro, los sueños que ambos llevaban guardados. El sábado, 13 de julio, a las 6 de la mañana, los dos estudiantes subieron a una carreta tirada por mulas que los llevaría a la estación de tren más cercana. Llevaba maletas pequeñas con ropa, jabón, algún libro. Las madres les habían preparado comida para el viaje. Pan, queso, frutas secas, como si eso pudiera protegerlos. El maestro Luna iba con ellos, pálido y silencioso, cargando su propia culpa como una piedra en el estómago. El pueblo entero salió a despedirlos. Hubo lágrimas, hubo rezos, hubo abrazos que duraron demasiado porque todos sabían que tal vez fueran los últimos. El viaje en tren duró 8 horas. Llegaron a Torreón al caer la tarde, cuando el sol pintaba el cielo de naranja y las calles olían a polvo y a miedo. La ciudad estaba irreconocible. Las plazas vacías, los comercios cerrados, las campanas de las iglesias tocando sin parar, llamando a los fieles a rezar por los enfermos. Los llevaron directamente al Hospital General, un edificio de 3 pisos con pasillos largos y estrechos que olían a cloro y a muerte. Les dieron batas blancas. Les dieron cubetas. Les dieron instrucciones rápidas y confusas. Y los mandaron a trabajar. Luz María fue asignada a la sala de mujeres. Un cuarto enorme lleno de camas de hierro donde yacían decenas de enfermas, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. Algunas gemían. Otras ya no tenían fuerzas ni para eso. Luz María se movía entre las camas como un fantasma, cambiando sábanas empapadas de sudor, llevando agua, sosteniendo manos de desconocidas que le suplicaban que no las dejara morir solas. Al principio sintió náuseas, luego miedo, luego una especie de entumecimiento que le permitía seguir funcionando sin pensar demasiado. Jacinto fue enviado a cargar los cuerpos. Los que no resistían, los que morían en las madrugadas cuando las enfermeras estaban demasiado cansadas para darse cuenta. Él y otros 3 muchachos envolvían los cadáveres en sábanas viejas y los llevaban en carretas a las fosas comunes que se habían excavado en las afueras de la ciudad. Jacinto no hablaba, no lloraba, solo trabajaba, con las manos agrietadas y los ojos vacíos. Rosalía fue puesta a hervir agua y a lavar vendas. Pasaba las noches junto a enormes calderos humeantes, con las manos rojas y ampolladas, escuchando los gritos que venían de las salas de cirugía improvisada. Esteban ayudaba a los médicos. Tomaba notas. Preparaba medicinas. Aprendía más en una semana de lo que había aprendido en años de escuela. Pero también veía cosas que ningún libro describía. El terror en los ojos de un niño cuando le falta el aire. La resignación de un anciano que sabe que no verá otro amanecer. La desesperación de una madre que suplica por un milagro que no va a llegar. Pasaron los días. Luego las semanas. Y la epidemia no cedía. Cada día llegaban más enfermos. Cada noche morían más personas. Los estudiantes de San Julián del Monte dejaron de parecerse a los jóvenes de la fotografía. Adelgazaron. Envejecieron. Sus ojos perdieron el brillo. Sus manos temblaban incluso cuando dormían. Se veían entre los pasillos y apenas se reconocían. Como si la enfermedad no solo atacara los cuerpos, sino también las identidades. Como si todos estuvieran convirtiéndose en sombras. La primera en caer fue Soledad, la muchacha que cantaba en el coro. Una mañana se despertó con fiebre. Para la tarde ya no podía levantarse. Para la noche estaba delirando. Murió 3 días después, llamando a su madre en voz baja, con las manos aferradas a las sábanas como si pudiera anclarse a la vida. Luz María estuvo con ella hasta el final. Le limpió la frente con paños húmedos. Le susurró oraciones que Doña Trinidad le había enseñado. Y cuando Soledad dejó de respirar, Luz María salió al patio del hospital y vomitó hasta que no quedó nada dentro de ella excepto el vacío. Luego fue Vicente, el que domaba caballos. Se contagió mientras ayudaba a mover pacientes.
La fiebre lo consumió en 4 días. Dejó de hablar en el segundo día. Dejó de moverse en el tercero. Y en el cuarto, simplemente se fue. Como una vela que se apaga sin hacer ruido. Después fue Amparo, la que escribía poemas. Y luego Gregorio. Y luego otros 2 cuyos nombres ya nadie recuerda porque en medio del horror los nombres pierden peso. Se convierten en estadísticas, en números en un registro, en cruces en un cementerio donde nadie pone flores. Luz María seguía trabajando, porque parar significaba pensar, y pensar significaba derrumbarse. Jacinto también seguía, cargando cuerpos, cavando tumbas, manchándose las manos de tierra que olía a cal y a olvido. Se cruzaban a veces en los pasillos. Se miraban. No hablaban. Porque no había palabras. Solo la certeza compartida de que tal vez no saldrían vivos de ahí. A finales de agosto, la epidemia empezó a ceder. No por intervención médica. No por milagro. Sino porque ya no quedaba a quien atacar. Los que iban a morir habían muerto. Los que iban a resistir habían resistido. Y la ciudad comenzó a respirar de nuevo. Lento. Doloroso. Como un animal herido que intenta levantarse. El maestro Luna reunió a los sobrevivientes. De los 2 estudiantes que habían llegado, quedaban 7. Luz María, Jacinto, Rosalía, Esteban, y 3 más que apenas podían sostenerse en pie. Luna les dijo que podían volver a casa, que su servicio había terminado, que el gobierno les extendería un certificado de reconocimiento por su labor, como si un papel pudiera compensar lo que habían perdido. El viaje de regreso fue silencioso. Nadie habló. Nadie lloró. Solo miraban por las ventanas del tren, viendo pasar los mismos paisajes que habían visto 2 meses atrás. Pero ahora todo parecía diferente. Como si el mundo se hubiera movido de lugar, y ellos ya no encajaran en él. Llegaron a San Julián del Monte un martes al atardecer. Las campanas de la iglesia tocaron cuando la carreta entró al pueblo. Pero no era una celebración. Era un duelo. Las familias que esperaban contaron los rostros. Y entendieron. 5 sillas vacías. 5 ausencias que pesaban más que cualquier presencia. Doña Trinidad abrazó a Luz María en medio de la plaza. La abrazó tan fuerte que casi le rompió las costillas. Y Luz María, por primera vez en 2 meses, lloró. Lloró por Soledad, por Vicente, por Amparo, por todos los que no regresaron. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Y entonces, agotada, cerró los ojos y dejó que su madre la llevara a casa. Jacinto fue directo a la herrería. Su padre lo esperaba en la puerta, con los ojos rojos y las manos temblorosas. No hablaron, solo se abrazaron, y el herrero sintió en los huesos de su hijo algo que no debería estar ahí. Una dureza, una frialdad, como si algo dentro de él se hubiera congelado para siempre. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo intentó volver a la normalidad. Pero los 7 que habían regresado no podían. Luz María no volvió a hablar de ser maestra. Se quedaba en casa, ayudando a su madre en silencio, con la mirada perdida. Jacinto trabajaba en la herrería de sol a sol, golpeando el hierro con una rabia sorda que asustaba a los clientes. Rosalía dejó de coser. Se sentaba en el patio de su casa, mirando el cielo, esperando algo que nunca llegaba. Esteban quemó todos sus libros. Todas las cartas que había escrito a la universidad, y se dedicó a beber en las cantinas del pueblo hasta que su padre tuvo que arrastrarlo a casa cada noche. Pasaron las semanas, los meses, y el pueblo empezó a hablar. Decían que los muchachos habían vuelto cambiados, que algo se había roto en ellos, que ya no eran los mismos. Y tenían razón, porque lo que habían visto en Torreón no podía borrarse, no podía olvidarse. Se quedaba pegado a la piel como una segunda sombra. Una noche de octubre, Jacinto tocó la puerta de la casa de Luz María. Doña Trinidad abrió y lo dejó pasar sin preguntas. Luz María estaba sentada en la cocina, pelando mazorcas de maíz, con los ojos clavados en la mesa. Jacinto se sentó frente a ella, y le dijo lo que había venido a decir. Le dijo que se iba, que no podía quedarse en el pueblo, que cada calle le recordaba lo que había perdido. Cada cara le devolvía la imagen de los muertos. Le dijo que se iría al norte, que cruzaría la frontera, que buscaría trabajo en las minas de Arizona, que trataría de olvidar. Luz María levantó la vista, y por primera vez en semanas, algo brilló en sus ojos. No era esperanza, era comprensión. Le dijo que lo entendía, que ella también quería irse, que tal vez debían irse juntos. Pero Jacinto negó con la cabeza.
Le dijo que no podía pedirle eso, que no podía arrastrarla a su propio abismo, que ella merecía algo mejor, algo más. Luz María sonrió, una sonrisa triste y torcida que partía el corazón, y le dijo que ya no había algo mejor, que el mundo en el que habían creído se había muerto en Torreón, que lo único que quedaba era decidir si seguían adelante o se quedaban atrapados en el pasado. Se fueron una semana después, sin avisar, sin despedidas. Dejaron cartas breves para sus familias, palabras que intentaban explicar lo inexplicable, y desaparecieron en la madrugada como fantasmas. Rosalía se quedó en San Julián, pero nunca volvió a ser la muchacha tímida de la fotografía. Se convirtió en una mujer dura, de pocas palabras, que cuidaba a enfermos en el pueblo con una eficiencia fría que asustaba y tranquilizaba al mismo tiempo. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y cuando murió, a los 72 años, dejó una casa llena de remedios y ninguna carta. Ningún rastro de quien había sido antes de Torreón. Esteban dejó de beber un año después del regreso, pero nunca volvió a leer. Nunca volvió a soñar. Se hizo cargo de la botica cuando su padre murió. Vendía medicinas con la precisión de un autómata. Y cada noche, antes de dormir, miraba la fotografía escolar que colgaba en su cuarto. Miraba los rostros de los que no regresaron. Y se preguntaba por qué él sí. La fotografía quedó colgada en la casa del maestro Luna hasta el día de su muerte, en 1954. Luna nunca volvió a enseñar. Se retiró del magisterio un año después de Torreón. Decía que había perdido el derecho, que había llevado corderos al matadero, que sus palabras sobre el futuro y la esperanza habían sido mentiras. Murió solo, en una habitación pequeña llena de papeles y de culpa. Cuando vaciaron su casa, encontraron un cuaderno. Un diario que había escrito en secreto durante 40 años. En él, Luna había anotado el nombre de cada estudiante que había perdido en Torreón. Y junto a cada nombre, una disculpa. Una y otra vez. En cada página. Como si la repetición pudiera convertirse en absolución. La fotografía pasó de mano en mano. Terminó en el archivo municipal. Luego en una caja de cartón en el sótano de la biblioteca del pueblo. Y ahí quedó olvidada durante décadas. Hasta que en 1998, una historiadora llamada Elena Campos la encontró mientras investigaba las epidemias de porfiriato. Elena vio los rostros, leyó los nombres al reverso, y comenzó a buscar. Encontró registros, certificados de defunción, testimonios de sobrevivientes. Y poco a poco, reconstruyó la historia. La historia de 12 estudiantes que sonrieron para una fotografía sin saber que 3 semanas después estarían en el infierno. La historia de un pueblo que perdió a sus jóvenes y nunca se recuperó del todo. La historia de Luz María y Jacinto, que se fueron al norte y nunca regresaron. Se casaron en Tucson. Tuvieron 3 hijos. Trabajaron en las minas, en las cocinas, en los campos. Y nunca hablaron de Torreón. Ni siquiera entre ellos. Como si el silencio pudiera mantener a raya los fantasmas. Elena Campos publicó su investigación en una revista académica que casi nadie leyó. Pero la fotografía comenzó a circular. Primero en círculos académicos. Luego en exposiciones sobre la memoria histórica. Y finalmente llegó a Internet, donde millones de personas la vieron. La compartieron. La comentaron. Algunos decían que era conmovedora. Otros que era trágica. Otros simplemente la miraban y seguían adelante, sin detenerse demasiado. Pero si miras con atención, si realmente miras, puedes ver algo más. Puedes ver en los ojos de Luz María una determinación que todavía no sabía que tendría que usar para sobrevivir. Puedes ver en las manos de Jacinto una fuerza que pronto cargaría cadáveres. Puedes ver en la sonrisa de Soledad un futuro que nunca llegó. Y puedes ver en todos ellos la inocencia de creer que el mundo era un lugar justo, que el esfuerzo tenía recompensa, que los sueños se cumplían. Esa inocencia murió en Torreón, en los pasillos del Hospital General, en las fosas comunes, en las noches sin dormir. Y lo que quedó fue otra cosa, algo más duro, más oscuro, algo que aprendió que el mundo no perdona, que la historia no tiene piedad, que a veces haces todo bien y aún así pierdes. Pero también algo más, algo que resistió, porque Luz María y Jacinto siguieron adelante. Construyeron una vida en tierra extraña. Criaron hijos que nunca conocieron San Julián del Monte, que nunca supieron de la fotografía, que crecieron escuchando historias inventadas sobre un pasado que sus padres habían borrado. Y tal vez eso también fue una forma de sobrevivir, de proteger a los que venían después.
de no pasarles el peso de una tragedia que no les pertenecía. Rosalía también resistió, a su manera, cuidando enfermos con una ternura escondida que nadie más veía. Esteban resistió dejando de soñar pero siguiendo vivo. El maestro Luna resistió escribiendo disculpas que nadie leería. Todos resistieron, no como héroes, no como mártires, sino como seres humanos rotos que decidieron no rendirse del todo. Y eso tal vez sea lo que esta fotografía realmente nos muestra. No la tragedia, no la pérdida, sino la capacidad de seguir, de respirar un día más, de cargar el dolor sin dejar que te destruya por completo. Porque la historia de estos 12 jóvenes no termina en Torreón, no termina en las fosas comunes, no termina en el silencio, termina en sus descendientes, en los nietos de Luz María que hoy viven en California y no saben que su abuela una vez cargó moribundos en sus brazos, en los bisnietos de Jacinto que trabajan en oficinas con aire acondicionado y nunca han visto una herrería, en las generaciones que vinieron después y que heredaron la resistencia sin heredar el trauma, que llevan en la sangre una fuerza que no entienden, una capacidad de sobrevivir que viene de lugares que no conocen, y termina en nosotros, en todos los que miramos esta fotografía y sentimos algo, una punzada, una tristeza, una rabia, porque estas historias no son solo del pasado, son advertencias, son espejos, son recordatorios de que la fragilidad de la vida no es una metáfora, de que un día puedes estar sonriendo en una fotografía escolar y 3 semanas después puedes estar enterrando a tus amigos, de que el mundo puede cambiar en un instante, y que lo único que queda entonces es decidir quién serás después del derrumbe. Luz María decidió seguir amando. Jacinto decidió seguir trabajando. Rosalía decidió seguir cuidando. Esteban decidió seguir vendiendo remedios aunque ya no creyera en la curación. Y el maestro Luna decidió seguir escribiendo disculpas aunque nadie las leyera. Todos decidieron algo. Porque incluso en la derrota más absoluta, incluso cuando todo se pierde, siempre queda una última decisión. La decisión de cómo cargarás lo que pasó. De si lo convertirás en veneno o en combustible. En cadena o en alas. Mira otra vez la fotografía. Mira los diplomas enrollados. Las sonrisas tímidas. La luz que entra por la ventana. Y pregúntate qué harías.